Bienvenidos al Instituto Juan de Mariana. Hoy tenemos aquí una conversación sobre política y otras cuestiones con un gran amigo y para mí, pues con un maestro, con mi maestro, con el profesor Miguel Anxo Bastos Bougueta. Como saben, el profesor Bastos Bougueta es profesor titular en la Universidad de Santiago de Compostela y, bueno, un investigador y académico que ha tocado cuestiones que van desde la ciencia de la administración pública a la teoría política. En el Juan de Mariana y a partir de septiembre pues tenemos un curso sobre anarcocapitalismo y sobre la filosofía anarcocapitalista y los temas que toca el anarcocapitalismo. Y hoy pues vamos a disfrutar de una breve conversación de 30 a 35 minutos sobre teoría política anarcocapitalista y sobre ciencia política también, que vamos a hablar de leyes de la política y una reflexión también muy genérica de lo que está haciendo, bueno, pues el único político liberal libertario que hay en el momento, que es Javier Milei. Pero vamos a empezar primero, profesor, que bueno, ya sabe, está en casa, aquí, está en casa, con una reflexión del anarcocapitalismo. ¿Hay una teoría política anarcocapitalista de verdad? ¿Dónde se Sí que, encuentran las raíces de esa teoría y cómo ha evolucionado? sí que ahí ya empieza a verla ya. Y que empieza a ver filósofos políticos. Pero que el anarcocapitalismo es una variante de la anarquía. Entonces, buena parte del pensamiento teórico anarquista es perfectamente válido para el anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo no es solo capital, es decir, no es solo un capital, es una defensa de una sociedad que puede haber en algún momento, por lo menos que es posible que exista una sociedad en ausencia de Estado, que la sociedad puede organizarse o las personas pueden organizarse en ausencia de un Estado y que eso es deseable. Entonces, toda la teoría anarquista, buena parte de ella, por lo menos, es válida para todo esto. Sobre todo, el anarcocapitalismo empieza con los anarquistas americanos, con Spooner, con Josiah Tucker y otros autores de esas escuelas, Warren y otros autores de esa escuela, que después se va cruzando con elementos capitalistas. El anarquismo, históricamente, partiendo de esa base individualista, incluido Stirner y otros, se va cruzando con otras ideologías. Digamos, la idea es deseable una sociedad sin Estado, lo que pasa es que después, ¿qué hacer después? Ese es el gran debate, ¿no? Entonces, hay un anarquismo colectivista, que es el de Bakunin, Kropotkin, Malatesta, ¿no? Todos los autores, digamos, anarquistas clásicos, porque tuvo mucha influencia en España. Hay un anarquismo verde, que es el de Murray Bookchin, que es un cruce del anarquismo con filosofías psicológicas, y hay un anarquismo capitalista, que es un cruce del anarquismo con ideologías capitalistas, ¿no? Y lo que digamos que el anarcocapitalismo es una profundidad teórica, una profundidad económica al pensamiento anarquista del cual carecía. Porque las sociedades anarquistas típicas, las que defienden los anarcocolectivistas, tienen un problema de coordinación entre ellas. ¿Vale? Una comuna, ya se ve en la Guerra Civil Española, ¿no? Una comuna de aquí produce sus bienes. Bueno, ¿cómo intercambia con las otras comunas? Porque necesita, yo que sé, metales, necesita herramientas, necesita pues, determinados alimentos, determinadas cosas. ¿Cómo hace para cambiar con comunidades que están muy lejos de ellas? Porque ese problema, si no recuerdo mal, ya lo vieron las comunas anarquistas que existieron en Barcelona, por ejemplo, que colectivizaron las fábricas, ¿vale? Al principio iban muy bien, pero después necesitamos tela. Eso solo hay en Inglaterra. Los ingleses no quieren plata, no quieren bonos de trabajo. Eso sí me explico, ¿no? Claro. No quieren buenas intenciones, quieren plata. Claro, no quieren, además que es difícil calcular cómo cambias una cosa a otra. Entonces, empezaron a ver que tenían serios problemas de coordinación, pero incluso también entre ellas, porque los bonos de trabajo de unas se descontaban con las otras, no valía igual el bono de trabajo de una comuna que el de la otra, o no se lo querían, etc. Entonces, al final, tienen que llegar a desarrollar instituciones como el dinero, por ejemplo, instituciones como el cambio, y eso capital, una anarquía coordinada con el capitalismo sí que se lo podría dar. Claro, hay una cosa, yo recuerdo, profesor, una vez que me tocó escribir para una revista que ya desapareció desafortunadamente, era una revista que se llamaba Atlántica 21 y escribí sobre el anarcocapitalismo y me dieron una caña, la típica revista asturiana así de Sí, izquierda y tal, diciendo eso no es anarquismo y tal, pero en realidad sí es anarquismo y sí es quizás es la anarquismo. versión más viable del anarquismo, ¿no? Sí. Es que es la única que sería viable, desde mi entender, sería la única que podría funcionar, digamos, a nivel mundial. Porque, repito, a Claro, día de hoy total. necesitamos bienes de todo el mundo. Eso, estamos, una herramienta está hecha de hierro, aunque sea una herramienta simple. ¿El hierro dónde lo se saca?
¿no? Necesita un alto horno, necesita el mineral, necesita una fundición, necesita una forma, unas aleaciones. Eso no lo hay en un sitio solo, no lo hay a escala de una comuna, ni siquiera a escala de un estado. Es necesario el comercio mundial. Y digamos, pero eso sí, la comuna puede vivir como quiera dentro de su comunidad. Incluso yo digo, puede haber una comuna perfectamente socialista, comerciando con el resto. Por ejemplo, un monasterio, ¿no? Claro. Los monjes allí Eso son un viven poco en las comunidad, utopías de pero Nozick, cambian ¿no? y compran. ¿Qué? Cuando Nozick habla de la utopía es un poco eso, ¿no? Va a haber pluralismo, ¿no? En un sistema anarcocapitalista habría comunas que son socialistas completamente y otras que respetasen la propiedad privada. Intuyo que sería así, porque eso sería un problema que tiene la teoría política anarquista, es el problema de la prefiguración. La idea de que podemos diseñar cómo va a ser la sociedad futura. Y al final es fatal la arrogancia igual. El propio Hayek es fatal la arrogancia ahí también. Es decir, cuando tú estás diseñando una sociedad, parece que ya tienes planificado lo que quiere ser la sociedad anarquista y eso no se sabe lo que va a ser. Se intuye que podría ser como dices tú, ¿no? Que sean comunidades de todo tipo, que había pluralidad y comerciarían entre ellas. El comercio sería económico, cada comunidad se establecería sus propias normas. Lo que sería, digamos, vivirían aisladas políticamente con sus normas, pero comerciando todas unas con las otras a nivel mundial. Claro. Pues digo, el anarcocapitalismo le da esa profundidad al anarquismo que no tiene la teoría. El anarquismo clásico no tiene buena teoría económica. Claro. Aún recuerdo un libro de Abad de Santillán, que es un anarquista español de la Guerra Civil, que al final de su vida, en uno de sus últimos libros, acaba citando a Mises con asombro. ¿Ah, sí? ¿Cita a Mises? Sí, porque ve que hay una teoría que a él le podría haber servido de haberla conocido en su momento. Eso es muy interesante. Sí. Claro, porque pero digo, ya muy mayor, ya cuando estaba, pues sí estaba muy mayor, fue uno de sus últimos libros, pero le llama mucho la atención estas cosas, ¿no? Y a veces leyendo a estos autores uno encuentra sorpresas, es decir, encuentra sorpresas de ese estilo. Creo que es Abad de Santillán, no estoy hablando de memoria, pero creo que uno de sus últimos libros sí, lo dice, no, pues mira, aquí efectivamente hay una teoría que nos podría haber ayudado. Claro. Es que el problema de la coordinación no es un problema menor. La teoría económica, es que es vital. Claro, es el problema, de hecho. Ese es el problema, de hecho, claro. ¿Cómo coordinas bien esa distancia entre personas que están lejos de ti, etcétera? Pero esto te permite tener de todo. Te permite coordinar a través de dinero, de precios, de cosas. De hecho, el mercado ya es así. El mercado ya opera en un ámbito internacional. El mercado es anárquico. Es una cosa que le fastidiaba mucho a Marx, quería acabar con ella, pero Marx reconocía la anarquía del mercado. Sí. Que tengas bienes de toda la tierra a ti, de jurisdicciones políticas distintas. ¿Cómo es que llegan? Claro. Sí, ¿cómo es que están las tiendas? Claro, ¿Cómo es que están las tiendas de Plaza de Vega esta mañana? ¿No? Hay una anarquía ahí inherente. Hay un tema que es un tema que yo creo que mucha gente confunde a lo mejor, y es, claro, el anarcocapitalismo es antiestatista, pero es político. O sea, no es antipolítica, es política y quizás es la forma más sofisticada de política que hay, porque es el respeto a la propiedad del otro, la convivencia pacífica. Quizás hablando de política, o sea, que sea antiestatista no significa que sea antipolítico, ¿no? El Estado que es un monopolio, es la pretensión, mejor dicho, la pretensión de un monopolio de la violencia en un territorio, pretensión que nunca se consiguió. Es una pretensión, es una especie de monopolio de la fuerza y normalmente que se usa para extraer rentas, en muchos casos, a favor de los gobernantes. Eso es lo que dice Margaret Levy. Es decir, nosotros no descansamos solo en teóricos anarquistas utópicos, descansamos en puros teóricos políticos. ¿No? Margaret Levy, por ejemplo, que es una autora que me parece muy interesante, una politóloga además así mainstream, en Of Rule and Revenue, porque estos libros no son muy conocidos, pero están editados en editoriales buenas, no son libros marginados, que están autoeditados, nada así por el estilo, ¿no? Pues explica que la lógica de cualquier Estado es maximizar el número de rentas que obtraen sus gobernantes. Eso es la lógica de un Estado. Tiene un paper muy bueno, Predatory Theory of Rule, que está también en una revista mainstream, no está oculto. Es como la obra de Tilly o de Michael Mann, ¿no? Más o menos viene a decir lo mismo. Tilly compara a los estados con mafias evolucionadas, pero y Tilly era un profesor de Columbia, no era un ser marginal que vivía de ocupa en un sitio, ¿no?
O sea, No, y además publicando, como bien dice, en sitios mainstream total, ¿eh? Cambridge University Press, Oxford University Press, o sea, claro, pero digo que son cosas bien sabidas. Nadie, ningún científico social serio dice que el Estado no hace un contrato. claro. Pero Giora Mazzoni dice que es el cuento de la cigüeña que se le cuenta a los adultos. Dice que nosotros tenemos a Zoni en la virtud del nacionalismo. Dice que normalmente es un filósofo político israelí, sacó un libro hace un par de años. Es más, sí, bien conservador, principalmente. Sí, es bien conservador. Los En niños España creen, está traducido por en Homo los Legend, Reyes Magos. creo. Los niños creen en los Reyes Magos. Muchos niños creen que las cigüeñas lo trajo una cigüeña, una cosa así. Además, el relato, cuando yo era pequeño, se reforzaba porque había un montón de cigüeñas por todas partes. Mi libreta de la caja de ahorros tenía una cigüeña, así que se veía así como que para el imaginario infantil estaba así. Hay un momento que dejas de creer en los Reyes Magos, un momento que dejas de creer en la cigüeña, ¿no? Son cuentos que se le cuentan a los niños para eludir cosas escabrosas, digamos, ¿no? Claro. Pero lo que dice Zoni es que a los adultos el origen del Estado se les sigue contando igual que la cigüeña, para que no sepan de dónde viene. Claro. Dice que, bueno, está bien, pero... Es espectacular. ¿Qué? Que es espectacular porque, profesor, o sea, yo, por ejemplo, estudié ciencia política, ¿no? Y yo estudié en ciencia política contractualismo por un tubo. O sea, me Sí. salió teoría política contractualista y canon por un tubo. Y Charles Tilly, pues lo descubrí gracias a ustedes después de graduarme. O sea, quiero decir, ya en los cursos de doctorado empecé a leer a Charles Tilly, a Michael Mann, a esa gente que viene de la sociología histórica y que no Que no son, son gente que no de son derechas, de gente Descopper, por libertaria, ¿no? ejemplo. Es decir, Claro. no, pero después va James Scott, que se llama anarquistas, son gente muy buena, vamos a ver, son teóricos de primera, ya está viendo el cuento de la cigüeña, no hubo ningún contrato. Claro. No hubo. Porque Ni lo habrá jamás, ni lo habrá jamás. no lo hubo, es que Estado. Alexander Spooner, además Spooner, en Sin Tradición, lo que cuenta es que analiza jurídicamente ese contrato social y dice que eso no es un contrato. O que lo hubiera, eso no es un contrato. Claro. Porque un contrato tiene que firmarlo usted. Claro, esas ficciones hipotético-deductivas no son contratos. ¿Qué van a ser contratos? No. Claro, entonces, da una visión realista del Estado. Es decir, en el sentido de que basta ya de contar cuentos de cigüeñas. Es decir, no. Es decir, el Estado nace de la violencia. Después, digamos, que establece un aparato institucional para legitimar. Claro. Y profesor, desde su punto de vista, yo tengo una hipótesis que igual estoy equivocado, pero es un poco siguiendo a Charles Tilly, de hecho. Para mí, la legitimidad y el debate sobre la legitimidad es fundamental, porque claro, no va a ser todo basado en la violencia el Estado, ¿no? No, claro que no. Pero la legitimidad es resultado de la inclusión de actores en el proceso de toma de decisiones. Es decir, se gana legitimidad en ese cuento porque al principio el Estado es un proyecto patrimonial que luego va incluyendo a más actores y por tanto hay más gente para repartir renta y para extraer renta. Es lo que dice Tiliguero de Mezquita cuando habla de selectores. Sí, no exacto, de exacto. Que es un colectivo más o menos inclusivo que incluye a muchos colectivos de la sociedad civil. Es una forma de ganar, pero sigue siendo un grupo de personas organizado que extrae rentas del resto de la sociedad, o rentas diferenciales. Pero eso, repito, yo cuando explico otra cosa es que no soy ningún... A ver, me explico, yo estoy citando literatura académica de primer nivel, no es que yo defienda una cosa así, acabar todo, quemar todo, no, estoy explicando de dónde viene esto y cómo sigue siendo. Claro. Ahora, es una corriente filosófica en origen, por lo menos, estrictamente americana, ¿no? El anarcocapitalismo. A ver, sí, no. Por un lado, el padre que dicen es Molinari. La producción de defensa. Le llaman el primero porque tiene aportes interesantes, porque Molinari lo que se plantea es la idea de que no haya servicios de defensa estatales, sino que se puedan contratar, incluso que usted, por ejemplo, español, pueda contratar la defensa francesa. Claro. O sea, que no tenga que estar subordinado a un monopolio, sino que pueda escoger entre ejércitos de defensa. No me convence mucho, pero sí que es la idea que plantea él, por eso es tan radical el libro, de plantear la idea de que no tiene por qué haber una defensa, que digamos que la defensa es el último bastión, digamos, del Estado. Justamente la función del Estado es garantizar la seguridad, ¿no? Pues el libro se llama La producción de seguridad, me parece así.
Y lo que dice que es perfectamente posible hacerla al margen del Estado. Por eso se le llama el primer anarcocapitalista. Pero el anarcocapitalismo yo creo que lo formula por primera vez de forma elaborada en Roth. Claro, o sea, es una corriente de teoría política actual, en realidad. Sí, siempre ya empieza a estudiarse en los manuales, ¿eh? Ya había algunos recientes que la toca. Porque ahora tiene que tocar. Pero estudian un manual reciente, que lo vi hasta cita Hoppe y esta gente toda así. Pero Rothbard, ¿cómo hace la teoría? ¿Cómo elabora el anarcocapitalismo? Uno con la teoría económica austriaca. La teoría económica austriaca no es anarcocapitalista, es una teoría económica. Claro. Es más bien liberal, pero al principio ella presume de ser libre de valores, pero bueno, es una teoría económica. Pero bueno, lo que hace la teoría económica austriaca es criticar la intervención del Estado. Es decir, cuáles son los daños que causa la intervención del Estado en la economía, sobre todo en el sistema de precios o sobre todo cuando llega a su extremo, cuando quiere construir el socialismo. De ahí viene, por ejemplo, el argumento de Mises de la imposibilidad del cálculo económico en la economía socialista. Es una escuela que critica el marxismo, en su momento, von Baber, y critica la intervención. Pero no es estrictamente anarquista, ¿no? Pero sí que, claro, lo que dice Rothbard es si el Estado está mal que intervenga, que el Estado está mal que fije precios, que el Estado está mal que fabrique galletas, porque si el mercado fabrica galletas bien, ¿por qué no puede fabricar justicia bien también? Es la pregunta que se hace. Que también en el anarcocapitalismo es un programa de investigación. Claro. Es decir, se trata de ver la política con ojos nuevos y de investigar un montón de cosas que las ves con otros ojos. Y cuidado que ver muchas cosas nuevas. Por claro, dices, ¿puede fabricarse justicia, producirse justicia, mejor dicho, de forma privada? Entonces es el debate, hay que tener un debate. O sea, que hay que buscar, a ver cómo se hizo, cómo se hace, etc. Si se podría hacer, qué alternativas hay, qué alternativas hubo. Eso es o lo mismo con la defensa, o lo mismo con las obras públicas, o lo mismo con otro tipo de bienes, ¿no? Porque digamos, si la escuela austríaca critica la intervención, eso son también intervenciones. Entonces, ¿por qué? Primero, coge la teoría económica austríaca, después coge el anarquismo americano, el que cité antes, ¿no? La tradición anarquista norteamericana, que yo creo que está en el origen de los anarquismos. Aunque normalmente se cita a Bakunin o a Kropotkin, yo creo que hay un cruce entre ambas, ¿no? Bueno, pero hay algunos autores que estudiaron esto que lo identifican como un cruce. Entonces, toma el anarquismo americano, que es muy interesante, ¿no? Hay un libro de James Martin, parece que se llama así, Men Against the State, que estudia todo ese conglomerado de autores que florecieron en el siglo XIX, autoras como Voltaire de Clerc y otras que son anarquistas, tampoco son colectivistas, son anarquistas, ¿no? Individualistas, si quieres llamarlo así. Y después lo junta con la tradición política del aislacionismo americano. Esos tres rasgos son los que forman el corpus del anarcocapitalismo moderno. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar. ¿Y por qué Muy interesantes. Esos pilares son muy interesantes. ¿Y por qué el aislacionismo? Porque anarquismo y escuela austríaca. Sí, pero ¿por qué el aislacionismo? Porque para los anarcos la principal fuente de poder del Estado es la guerra. Es donde el Estado engorda, donde saca recursos, donde puede extraer, digamos, medios y donde puede, digamos, asustar a la población y tenerla, digamos, más controlados. La filosofía política del anarquismo es una filosofía no pacifista en el sentido estricto de la palabra, pero sí de evitar todo tipo de guerras. Evitar todo tipo de guerras no declaradas y evitar buscar enemigos exteriores donde no los hay. O sea, evitar bajo el conflicto, ¿no? Salvo que sea por autodefensa, pues digo, no es un pacifismo extremo, ¿no? Pero que sea autodefensa, pero real. No buscar un enemigo en la otra punta del mundo que nos amenaza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y también lo explica Robert Hicks y esta cosa en Crisis y Leviatán, porque la guerra es la legitimación del Estado. Que incluso si se fija, las modernas retóricas del Estado son guerra contra la pobreza, guerra contra la droga, usan una retórica de combate para unificar esfuerzos y para justificar intervenciones estatales, ¿no? Entonces, para él es muy importante eliminar esa retórica. Entonces, es una tradición muy rica, que es la menos estudiada, del anarcocapitalismo. Muchos anarcocapitalistas piensan que solo es privatizarlo todo. ¿No? Que las pensiones sean privadas, y, bueno, que también hay algo de eso, pero es que no solo es eso. Claro. Es que más, por eso hubo ciertos debates, ¿no? Con respecto a Milley, porque para el anarcocapitalista puro,
más así los más ortodoxos. Lo principal es la guerra. Y todo lo demás va detrás. No es bajar el precio de la patata o quitarle la arancel a una cosa, ¿no? O de regular el alquiler. Es la guerra. Claro. Entonces, uno de los clásicos de esta escuela es Randolph Bourne, ¿no? Cuando habla de la guerra de la salud del Estado. Acabamos de verlo, mira, acaban de decir que ponen un 5% del PIB en defensa. 5% del PIB es muchísimo dinero. Muchísimo. Que no lo hay para otras cosas, pero para eso inmediatamente que no lo sacarán, pero algo más van a gastar. Para eso siempre hay dinero, ¿no? Sí, porque además, en relación a la guerra, me viene a la mente, ¿no? Un poco Niels Carlson cuando habla, es que se ponen el mecanismo del miedo y el mecanismo de urgencia. Cuando la urgencia y el miedo se ponen en actuación, el Estado engorda. Claro, y puede limitar todas las demás libertades. Así es. La conscripción, pueden... Es que estaba leyendo ayer un texto, ¿no? Es que Roosevelt, la Primera Guerra Mundial, confiscaron oro, confiscaron todo, que en Estados Unidos, no estoy hablando de países socialistas, estoy hablando de la tierra de los libres, que hicieron un montón de restricciones, controles, cosas por el estilo, ¿no? Que podían confiscarte cosas en nombre del esfuerzo bélico. Por eso le tenían tanta manía a eso. Pero claro, es un pilar que rara vez se estudia. Porque a veces es muy interesante lo que dice. ¿Qué? De la agenda de investigación, profesor. Lo de la agenda de investigación es muy interesante, el anarcocapitalismo como agenda de investigación, porque implica conocer mucho teoría del Estado también. Entonces, claro, eso es la tesis que tiene el profesor Zanotti, que dice que hay que investigarlo por ahí, no como un programa político. De mañana vamos a llegar al capitalismo, ¿no? De hacer un partido, hacer un movimiento, ¿no? Sino primero investigarlo. Y de ahí salen muchas cosas, ¿no? Salen muchas cosas. Que después también se puede traducir después en algunos cambios económicos. Hablabas de Milei antes, por ejemplo. Milei es una persona muy influida por el capitalismo, por lo menos por la parte económica. Por lo menos su discurso lo tiene bastante claro. Otra cosa después es qué políticas hace, etcétera, que se pueden valorar, no, tampoco es el solo. Ancable diría que el Estado no es una persona sola, es una clase. Claro. Es que yo creo que la política al final, claro, la política es un territorio muy complicado. Al final, cuando una agenda anarquista, si se quiere, en política, navega en territorio muy farragoso, porque claro, la política en el fondo gira alrededor del Estado. Y todos los que participan en política quieren extraer renta directa o indirectamente a través del Estado. Pero también sabemos que el Estado es algo histórico, ¿eh? Sí, claro, es un proceso, exacto, es un proceso histórico. Había otras formas de dominio, no era solo el Estado. Pues muchas veces no, es que el Estado de los, yo qué sé, de los persas antiguos, no era un Estado, era otra cosa, pero no tenía esa capacidad de penetración. Era un señor que mandaba allí mucho, y tenía un harén y tenía sus ejércitos, pero no era un Estado que tenía capacidad de escuelas, ni tenía un sistema fiscal muy desarrollado, ni tenía a lo mejor censos desarrollados, simplemente mandaba allí, tenía unos señores tributarios que le pagaban tributo y era una cosa así. No todo forma de dominación política es un Estado. Técnicamente hablando. O que después el término Estado se le aplica, por ejemplo, a un rey feudal, una cosa por el estilo, no era exactamente no eran estados. El Estado moderno es lo que es, un Estado moderno. Lo que es, y es algo un producto patrimonial del rey, luego el producto nacional y lo que tenemos en la actualidad, una máquina proveedora de servicios. Sí, pero por ejemplo, si estudia el Estado, como podemos de investigación, pues es muy interesante, a nosotros nos gusta mucho la obra de Mosca, la obra de Michels, la obra de Pareto. Mucho. Los elitistas, en el fondo. Sereno, otros autores que son pues elitistas, ¿no? O sea, de la primera escuela. O los hacendistas italianos, Di Vito Di Marco, por ejemplo, que buenos son. Porque son autores que estudian la hacienda no desde el punto de vista del gobierno. Porque si tú lees un libro de hacienda pública, un manual cualquiera, ves que no, el Estado así recauda más, que hacemos así. Y lo bueno es recaudar más. Claro. Tú ves la prensa, no, es que el Estado recaudó más, que bueno es que recaude más. No, y se pone desde el punto de vista del ciudadano. Es decir, y esto es lo que le van a hacer, cómo se lo van a quitar, etcétera. Además, son una banda así también, en plan Mosca, una clase de bandidos, así que le quitan vida y se lo van a quitar así. ¿No? Esos libros, claro, no están editados y traducidos al español, pero ya nadie los
ya nadie los lee. Nadie los lee porque toda esa literatura se ha quedado fuera del canon, Incluso desafortunadamente. Porque... Buchanan, cuando estudia la Public Choice, lo hace inspirado en esos autores. Sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho, efectivamente tuvo una estancia en Italia y no daba crédito cuando veía lo que estos hacendistas, cómo interpretaban el Estado. Porque, claro, lo interpretaban como bien, como ha dicho usted, del lado del Public Choice, ciudadano. pero más duro y sin tanto Claro. formalismo. Claro, claro, y sin tanto formalismo, efectivamente. Claro, porque además el tema de Mosca, claro, en su época Mosca, esto no lo sé, pero me imagino que fue muy influyente, porque al final es la teoría de élites en esencia, ¿no? Es la clase así que La teoría controla y política se dominante. estudió siempre, ahora ya no se estudia tanto. La clase política de Mosca está editada en español hace mucho tiempo y hay rendiciones, ¿no? El Fondo de Cultura Económica. Que, no, que no es un libro marginal, la obra de Pareto está casi toda traducida también. Es decir, Mitchell, el libro de los partidos, está traducido también hace mucho tiempo. Pues, y en general muchos elitistas también, ¿no? Acaban de oligarquías, cosas por el estilo. Entonces, son libros muy, muy interesantes y conocidos. Pero digo que no es una persona sola, son bastantes. Entonces, la persona que está al cargo, a lo mejor es el jefe, pero tampoco puede hacer lo que le dé la gana. Claro. Y profesor, al anarcocapitalismo, esto es otra hipótesis, evidentemente, se llegará por una especie de consenso social, se llegará casi de forma natural, se llegará cuando el Estado sea innecesario, ¿no? O A sea, ver, en los países Wemer dice que extremadamente ricos. será un proceso de evolución. Cuando estemos muy evolucionados, pues, será, digamos, un... Pues, primero hay que saberlo. Por eso me interesa más el proyecto académico que el proyecto, digamos, político de crear movimientos por el estilo. Además, el propio movimiento académico, si la gente comparte estas ideas o las estudia o se difunden, también frena el poder político. Claro. Porque el poder político precisa de legitimidad. Si no la tiene, pierde la mitad de la fuerza. Entonces, claro. muchas políticas las hace a día de hoy porque son populares. Sí, si no fueran populares, no las hacían. Pienso, por ejemplo, reducción de la jornada laboral, ¿vale? Pero es una política muy popular. Si no fuera popular, veríamos si la ponía. Claro. O veríamos si en China se ponía. Claro. Un salario mínimo en Suiza. Claro, el pueblo lo rechazó. Claro. Lo rechazó porque sabe lo que pasa. Pues por eso digo, la importancia también de entender este tipo de cosas, ¿no? Porque después ya se puede entrar en temas más profundos, por ejemplo, estudiar los órdenes anárquicos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, estudiar el propio Estado, porque el Estado es anárquico internamente. Y la gente no lo entiende, pero es anárquico. Sí, es anárquico porque no todo se regula a través de instituciones. No, porque no hay relaciones de poder entre ellos. Claro, hay relaciones de poder, efectivamente. No hay relaciones de poder. Quiero decir, dentro de ellos no. Quiero decir, cuando va Pedro Sánchez a hablar con Junts, ¿por qué no le manda? Ven y vótame. Porque no tiene fuerza sobre él. No, claro, pero eso es poder, ¿no? La capacidad o pero no es poder. El poder es la capacidad de que el otro haga lo que quiera, aún contra su voluntad. Sí, claro. Tú es lo que decía Dal, la definición de Dal. Sí. Pues Dal lo define así, no es que tú mandes y consigas, es que tienes que hacer lo que el otro quiere. Para que el otro quiera tienes que darle plata, favores o lo que sea. Pero si mandaras tú en él, dicen, Junts, vótame. No, claro. Pedro Sánchez no tiene poder sobre Junts. Eso está no, claro. pero que tampoco tiene poder. Eso lo explicó muy bien Pablo Iglesias. ¿Ves? Cuando yo estoy en el gobierno, pero no estoy en el poder. Porque los estados son anárquicos también. Hay otras partes del Estado que no son estrictamente políticas. Y eso también es una cosa que se tiene que estudiar. Por ejemplo, ahora estoy estudiando los golpes de Estado y estas cosas. Ya hablamos una vez de esto, ¿no? Sí. Una vez hicimos una charla sobre esto. Porque el golpe de Estado no se explica si no hay anarquía en el poder. No, claro. Claro, pero incluso dentro de la propia administración pública debe de haber anarquía, ¿no? Es que hay anarquía. Que parece que es el órgano procedimental por excelencia y regulado por excelencia, pero también hay anarquía dentro. Bueno, los puestos administrativos, ¿cómo se dan? Sobre todo los altos puestos administrativos. Entre ellos se ponen y se juntan y se deciden ellos. No, a mí, yo tengo que reconocer, profesor, que eso sí me costó y fruto de nuestras conversaciones, pues efectivamente, claro que al interior del Estado hay anarquía. Es contraintuitivo. Por supuesto. No pero hay anarquía. Para nosotros, porque nosotros, y esto es una idea de Proudhon, que a mí me gusta mucho, solo los sistemas anárquicos están bien ordenados.
Claro, Esto puede ser una barbaridad. Mucha gente puede decir, está loco este señor, ¿no? Son los sistemas anárquicos también organizados. Si hay comida esta mañana en Puerto de Vega es porque es una anarquía. claro, 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 Comida no, todo tipo de cosas. Si hubiera un planificador central en Madrid dedicado a poner la comida y todo ordenado, igual no la habría. claro, claro, claro. Eso es una verdad, pero Entonces, bueno, solo los sistemas organizados así funcionan bien. Es que, por ejemplo, la ciencia también es anárquica. las relaciones internacionales son anárquicas. Son anárquicas. Por eso digo que muchas cosas no las ves anárquicas. Las organizaciones en general son anárquicas. Sí, 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 sí. La gente me critica mucho cuando digo que una iglesia es anárquica. Una iglesia es jerárquica, pero es anárquica. Hay jerarquías dentro de ella, pero para los que quieren estar dentro de ella. A día de hoy nadie te manda a entrar en una iglesia. Y si quieres marcharte, te marchas. Si te haces ateo, ¿qué hiciste? Nadie te manda a entrar. Puedes entrar y salir. ¿No? Ahora, los que están allí dentro tienen sus normas. Pero que incluso la jerarquía puede marcharse de jerarquía. No Definitivamente. es un poder. O sea, hay jerarquía, pero como hay jerarquía en un campo de fútbol, el árbitro lo manda, en un equipo hay un capitán, etc. Este tipo de cosas, pero son jerarquías funcionales en un sitio concreto y no omnicomprensivas. El problema que tiene, lo que tiene el Estado quiere gobernar todos los ámbitos. O Claro. su programa de máximos, digamos, para hablar así ahora, sería controlar todos los ámbitos. Controlar la educación de toda la gente, controlar toda la ciencia, controlar toda la economía, controlar, digamos, todos los ámbitos de la vida personal. Sería el objetivo. ¿Para qué no puede? No puede. Hay un tema sobre todo cuando esto se pretende trasladar a la política, que claro, la política, pues usted citó, ¿no? A Michels y a toda esa gente, la política, precisamente como es un juego perverso en relación al Estado y sobre todo al control del Estado, pues claro, ir con ideas a lo mejor liberales es complicado, claro, es complicado porque la cosa es entregar renta, no limitar la extracción de renta. Claro, es ahí donde veo yo la ingenuidad del liberal. Porque piensa que eso puede, si es verdad, si es correcto lo que pienso yo, claro, ahí está el debate, ¿no? Si el Estado es un angelito que está allí para ayudar a los demás y así, pues a lo mejor el liberal es así, ¿no? Puede Claro, usarse pero para no. hacer el bien. Si se piensa que es como pienso yo, como piensan estos teóricos, otro tipo de cosas, pues a lo mejor el liberal no va muy tal, porque el poder no se puede frenar desde dentro, se puede frenar desde fuera. Lo que frena el Claro, Estado no es división de poderes y cosas, sino contrapoderes desde fuera. Sindicatos, prensa libre, iglesias, todo tipo de organizaciones que frenen el poder del Estado. instituciones Desde fuera. intermedias, ¿no? ¿Qué? Instituciones intermedias, ¿no? Sí. El Claro. emperador Tiberio dice que tenía cualquier organización humana, hasta un grupo de bomberos, ¿no? De aquellos primitivos que había. Porque cualquier organización humana puede hacerle frente al Estado, puede servir de base para plantear resistencia. Cualquiera, una ONG, cualquier cosa libre, digamos, organizada, puede plantarle cara. Claro, Entonces, de hecho, lo que se observa en los estados es que quieren limitar la creación de sociedad civil, quieren limitar el sector privado, quieren anticipar pues el surgimiento de potenciales problemas, porque cuando hay más sociedad, claro, la sociedad organizada libre y voluntariamente es un contrapeso brutal real. por ejemplo, toda la asistencia social históricamente se hacía a través de organizaciones voluntarias, de iglesias, de ONGs, todo tipo de cosas, ¿no? Ahí está historiado. David Drayton lo estudió en Estados Unidos, Sí, el profesor Krause y Venegas Lynch lo estudiaron en Argentina, es decir, que había un montón de instituciones previas organizadas, los clubes de gallegos, los clubes de asturianos, que daban sanidad a su gente. Tú me llevaste en Guatemala al club español, es decir, que son sí, clubes sí. que se organizaban en sociedad civil y a partir de ahí prestaban servicios. Y la prestación de servicios antigua era así. ¿Qué pasa? Que los medios de antes eran mucho menos. Era una sociedad mucho más pobre. La pregunta es que todo eso se frenó. Digamos que el Estado se hizo dueño de todas las actividades de prestación, impidiendo que se desarrollaran como se habían desarrollado. Pero tú te las viste en Latinoamérica, tú estabas en una, por ejemplo. Sí, 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 sí. Yo estoy todavía en una que, aunque me regresé, sigo afiliado precisamente por eso, porque a esas cosas hay que seguir afiliados. Yo guardo el carné de socio
de la Quinta Covadonga, que era el Hospital de La Habana para los inmigrantes gallegos y asturianos. Sí, señor. Y ese hospital era el mejor del país en aquella época, el mejor del país. Yo no sé si la sociedad era, obviamente, para la época Cuba era muy rica, pero eso lo nacionalizó el Estado y fruto de la revolución, y que hay ahora, no hay nada. Es Es que en la España miseria también absoluta. las había en todas partes. Arthur Sheldon, Capitalismo, las cuenta cómo se iban creando todas estas cosas, cómo estaban evolucionando y cómo las frenó de repente el Estado, de repente, y se Lo les apropió. reconoce incluso Orwell, ¿no? Cuando en el camino a Wigan Pie, ¿no? A las zonas Sí, mineras británicas, que dice, sí, pero si entré en una taberna y este señor tenía pensión, minero retirado y tal, sí, y era todo privado. sí, 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 no. Es que antes era todo pobre y no es que fuera todo, es que la atención era pobre en todos los ámbitos. Entonces, no puedes decir comparar lo que hay hoy con lo que había antes. Simplemente, seguramente, para que se frenó la evolución. Eso es lo que puedo decir. De eso va este tipo de temas. Cómo se pueden organizar ese tipo de cosas también de forma privada y cómo se organizar. Sí. Ahora, en relación a Milei, profesor, Milei la verdad es que es una máquina de divulgación de las ideas anarcocapitalistas, ¿eh? Aunque esté limitado por la política, como divulgador de las ideas anarcocapitalistas, la verdad es que lo está haciendo muy Sí, bien, desde ¿no? luego pone. Es una de las cosas que más le agradezco, que ponga estos debates encima de la mesa. Uso la palabra. Porque hay que debatir. Y nosotros tenemos que tener debate. Pero debate también con los rivales. Porque si no parece que nos oxidamos. Entonces es bueno que salga esto a la académica y que empiece a debatirse, digamos, a nivel académico. Porque antes estabas como en una esquinita, nadie hablaba de ti, tenías tus academias, pero es que no te pueden obviar. No, 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 no. Ahora sin querer estamos, sí, estas ideas están ocupando espacios que antes eran, pues, muy minoritarios, pero ahora ya se habla. Por lo menos hay que discutirlos. Sí, pues hay que discutirlo, que sea para atacar. Y esa ya es la segunda etapa de avance, cuando te empiezan a atacar. Sí, 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 Porque sí, antes sí. te ignoraban, ahora te empiezan a atacar. Pues ahí está el debate. Entonces, eso es lo interesante de este tipo de cosas. Pero repito, yo quiero que se vea que el capitalismo es más que un mero discurso económico, que también lo hay. Que también lo hay. Una de las patas del capitalismo es el discurso económico, pero no es solo el discurso económico. Es mucho más rico, incluye muchos más ámbitos, incluye la antropología, incluye la ciencia política, incluye la sociología, por ejemplo, todo el sistema de clases, esta cosa así que me interesa mucho, ¿no? Como se plantea en la historia de las clases austriacas, la teoría de las clases libertarias. Todo este tipo de cosas son muy interesantes. Estudiar los órdenes, cómo funcionan los órdenes sociales que funcionan así. Sí, sí, Me sí, encanta sí. ver La la ciencia historia porque... también, ¿no? La ¿Qué? historia de determinadas comunidades que funcionaron con reglas más o menos pactadas entre ellos y tal. Bueno, Sí, y cómo es que hacían, claro, tienes muchas ramificaciones. y cómo hacían. Claro, Porque, cuidado, no sé si son buenas o malas, pero desde luego muchas de ellas duraron hasta hoy. claro, 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 claro. O sea, fueron capaces de durar miles de años, así que, cuidado, puedo decir, no es lo ideal, no es lo que yo quiero, eso lo entiendo, ¿no? Pero no me digas que no es funcional porque ahí las tienes. Sí, 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 sí. O sea, ahí en términos hayekianos, la supervivencia de la norma informal demuestra el éxito de la misma. O sea, Sí, ahí sí cuidado, no es que... que sea lo ideal. Pero digo que es súper rico y además te obligas a hablar de un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo para los politólogos es como una mina, no sé cómo no se extiende Sí, no, más. no, es una mina, la verdad. Pues yo creo, profesor, que con esta invitación a investigar el anarcocapitalismo desde distintas disciplinas O el derecho, por ejemplo, y también, el también con derecho. esta invitación a contemplar el anarcocapitalismo como un fenómeno complejo, cerramos el programa de hoy, ¿no? Sí, La verdad es que, como siempre, es un placer conversar con usted. Y bueno, ya saben, a todos los amigos del Juan de Mariana, va a haber un curso del profesor Bastos sobre esto que se profundizará mucho más. Y pueden obtener información en la página web del Instituto Juan de Mariana. Y creo que el tema es un tema muy sugerente. Creo que lo que ha quedado aquí plasmado como entender el anarcocapitalismo como una agenda de investigación más allá de la economía, pues es una invitación a ir a más y a conocer más sobre este fenómeno, ¿no? Profesor, muchas gracias como siempre, ¿eh? Ya gracias a sabe. usted, a ti. Hasta la próxima. Apertas, abrazo grande.
Chao.